Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Buenas tardes amigos, nos encontramos en la mitología al alcance de todos y me da muchísimo gusto que nos estén escuchando el día de hoy. Es un día muy especial y muy bonito porque vamos a hacer un recorrido por la historia de México, pero también la historia de la Ciudad de México. Y eso es muy, digamos, a gusto porque nos vamos a sentar aquí a platicar con nuestros invitados especiales. Uno de ellos es Armando Castillo, que sabe de historia de México y de historia de la ciudad. Bueno, lo que no nos imaginamos. ¿Cómo estás, Armando? A todo dar, Tere. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa nuevamente. Qué bueno que estás aquí. Y por supuesto, miren, qué sorpresa la de hoy. Está con nosotros Alfredo Cerón. Alf, ¿cómo has estado, Alf? Tere, muy bien, muchas gracias. Amigos, buenas tardes. Lorna, qué gusto compartir micrófonos contigo y con Armando. Y bueno, pues otra vez aquí, regresando un poquito intermitente por cuestiones de trabajo, me he tenido que retirar un poco, pero bueno, aquí seguimos y platicando de este tema, que es bonito. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros, Alf. Y por supuesto en los controles, Lorna, que siempre está a gusto con nosotros aquí, diciéndonos de tiempos, etcétera. Y bueno, vamos a empezar con esto de lo que nos propusimos investigar, porque la historia de la Ciudad de México es muy bonita. Ya ven que ha pasado por varias etapas. Y bueno, les platico algo como para que nos vayamos poniendo ahora sí que en orden. Y bueno, yo sé que ellos traen muchas historias que contar y muchas cosas que han investigado, pero para que ustedes más o menos se ubiquen en el tiempo en el que vamos a hablar de esta etapa, pues yo les quiero platicar que la Ciudad de México, hace muy poco, llamado Distrito Federal, pues fue fundado en 1824, o sea, como Distrito Federal, y abarca una cantidad de poblaciones y villas y ciudades que realmente en su momento pues eran pequeños espacios alejados de lo que era el centro, lo que hoy llamamos la Ciudad de México. Y bueno, pues estos pequeños poblados y villas y ciudades pues son los que en sí formaban la capital del virreinato de la Nueva España. Y uno de los ayuntamientos de la Intendencia de México era precisamente el centro de lo que ahora conocemos como el centro de la Ciudad de México. Ahí estaban todos los mandos, digamos. Bueno, después de la independencia se hace una constitución, que es la Constitución de 1824, y fue separada la Ciudad de México de lo que se llamó Estado de México. Entonces ahí empezaría realmente la historia, ¿no? La Ciudad de México es separada de una parte de lo que se llamaba Estado de México y entonces pasa ya a formar lo que conocemos como Distrito Federal. Sin embargo, debido a su constante crecimiento, pues empieza a absorber numerosas poblaciones alrededor de ella, y ya es mucho tiempo después de 1824, en 1976, en donde la ley, fíjense, la ley del Distrito Federal emplea por primera vez como sinónimo los términos de Distrito Federal y Ciudad de México, en donde, bueno, podríamos decir que se hablaba de la misma forma si fuera Distrito Federal o Ciudad de México. Sin embargo, en términos legales, pues el Distrito Federal tiene una constitución muy especial, una forma de ser en donde están los tres poderes, en donde está el poder judicial, el poder federal y el poder, ¿cuál me falta? Ejecutivo, de todo lo que sería el gobierno federal. Y bueno, pues a partir de que todo esto se empieza a ver, en donde el Distrito Federal pues va creciendo porque empieza a absorber pequeños poblados de alrededor, pues ahorita vemos que el Distrito Federal, o lo que ya conocemos también como la Ciudad de México,
pues también se le puede llamar la zona metropolitana del Valle de México, porque ya entonces empezaría a abarcar lo que es la Ciudad de México y lo que es los estados colindantes. Por ejemplo, sabemos que el distrito de la ciudad pues tiene de vecinos al estado de Morelos, ¿a quién más? Al estado de México, al estado de Puebla, al estado de, ¿qué será? De Hidalgo, de Tlaxcala, de Tlaxcala también, ¿no, verdad? Tlaxcala, no, Morelos. Morelos, y de repente, bueno, pues se nota que la ciudad ha crecido de una manera que hace poco que fuimos a Querétaro, Alf y yo decíamos que muy pronto ya la Ciudad de México o la zona metropolitana iba a estar pues bien unida a Querétaro, porque todas son pequeñas ciudades y todo ha crecido tan increíblemente que pues ahora sí decimos, pues esta ciudad es de lo más y más grande que uno se puede imaginar en extensión, y últimamente veíamos que también está creciendo mucho hacia lo alto, porque hay una cantidad de edificios altos y también edificios bajitos, pero como ya no cabemos, pues ahora sí que estamos ocupando el espacio. ¿Cómo ves, Alf? Pues está sí, increíble, ¿no? La ciudad. Increíble esta ciudad, y aparte, bueno, que alberga tanta gente, le da servicio a tanta gente. Es impresionante la cantidad de personas que viven aquí, y todos se mueven en un mismo, que se puede decir, compás, ¿no? Pero aparte lo bonito de esta ciudad es cómo ha ido creciendo ahora que estemos en este programa, sus tradiciones, cómo ha ido evolucionando las personas, cómo eran, qué usos, costumbres tenían, todas esas cosas podría llamar hasta pintorescas, ¿no? Así es. De cómo se llevaba a cabo la vida, qué costumbres tenían, Pero fíjate que lo que hemos tomado, Alf y Armando, hemos tomado un espacio o un tiempo no muy grande de la Ciudad de México, porque realmente vamos a abarcar más o menos las historias de la ciudad a partir de qué año. De 1850 a 1910 aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, sí, es importante establecer un marco de conocimiento, de recuerdo, porque el país venía de haber sufrido una gran derrota con la invasión de los norteamericanos y habíamos perdido pues la mitad del territorio. Eso yo creo que es una gran herida que tenemos los mexicanos, sobre todo porque los mexicanos, como siempre, mostramos nuestra solidaridad, pero al extranjero siempre cosa tan extraña, somos demasiado malinchistas, y entonces le abrimos las puertas a los norteamericanos para que pudieran izar su bandera en pleno Zócalo, ¿no? Los únicos que apoyaron a los mexicanos para que los gringos se fueran, pues como siempre fueron los peladitos, ¿no? Uh-huh. Que en las pulquerías y en las cantinas les daban cerveza envenenada, pulque envenenado a los gringos, y entonces ellos así íbamos disminuyendo, pero no mucho a las tropas norteamericanas, ¿no? Es importante estar en ese contexto porque a partir de ese momento México que llega en una etapa en donde no hay presidentes, tenemos presidentes interinos, presidentes de facto, presidentes que eran legales, una serie de cosas que iremos platicando. Sí es importante. O sea, como que el país no estaba todavía muy conformado. Como que no cuajaba, ¿no? Hablemos en términos Sí, porque si nos ponemos a pensar, fue en 1810 en donde se declara empieza la guerra, ¿no? De independencia, y luego pues no se pasan muchos años tratando de que la independencia tenga un final feliz, digamos, para los mexicanos. Que fue en el 1821, y gracias a alguien que también es otro personaje denostado de la historia, que es Agustín de Iturbide, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y a partir de ahí muchos presidentes, pues ¿verdad? un chorronal, porque hasta que más o menos empieza a tomar un poquito de forma con la Constitución del 24, luego la Constitución Liberal del 57, pero en ese momento tampoco le entraron mucho, como fuera como demasiado mucho. Uh-huh. Para su época yo creo que vivía con su mamá, porque le pidió opinión a su mamá y su mamá se enojó de que hiciera una constitución tan liberal, ¿no? ¿A poco? Al grado que el mismo Ignacio Comonfort promueve un golpe de estado en el país para echar abajo la constitución, y tuvo la gran fortuna de que encierra en Palacio Nacional a Benito Juárez, porque él se oponía a ese golpe de estado. Juárez era un personaje liberal absoluto, era de los puros que les llamaban en esa época, ¿no? Y lo encierra, y la única forma de que pactó Juárez para ser liberado era decirle, bueno, pues tú renuncia, pero yo soy el presidente. Porque en esa época, en ese momento, Juárez era el presidente de la Suprema Corte. Y recuerden que en esa época, valga la redundancia, a falta de presidente, el que ocupaba ese gran puesto era el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Entonces Juárez fue así. Sebastián Lerdo de Tejada, cuando Juárez muere en el 1872, también era presidente de la Suprema Corte.
O sea, es lo interesante de que este país siempre... Sí, porque hay presidentes, por lo que vimos, presidentes de facto, presidentes constitucionales, interinos, legales, y bueno, empezamos a ver provisionales, de que de repente hubo un presidente que duró 2 horas, más o menos, entre un presidente y Porfirio Díaz y algo así por el estilo. Tuvimos 3 presidentes al mismo tiempo, Mejía, Zuloaga y Benito Juárez. En la época del Imperio tuvimos 3 presidentes. Y ahí vemos cómo todavía entonces la República Mexicana pues se encontraba en una situación en donde no había quien mandara, o mandaban 3 y no sabían a quién hacerle caso, el ejército se iba para un lado, o el poco ejército que se tenía, y bueno, era un verdadero desastre todavía en esa época lo que podríamos llamar el gobierno de México. Sí, y además con personajes tan pintorescos como Santana, que fue 11 veces presidente, lo corríamos y luego íbamos por él, ¿no? No. Arrastrábamos la pierna. Lo corrían y luego iban por él, porque yo nunca fui por él. No, bueno, pero habrá que checar en tu árbol genealógico si por ahí no serás a lo mejor pues pariente de algún... Porque como era de Jalapa. A lo mejor en una de esas. O sabes que a lo mejor será interesante pedir a Julie Duarte que le haga una regresión y quién quita, y a lo mejor ella la que regresaba a Santana Tere, ¿no? Pero bueno. Pero como es tan por Porfirio igual y Ay, yo tampoco. Bueno, esto es ahorita nos veníamos peleando en el auto porque yo no le voy a Porfirio. Capaz que era y los dos Lombardo. Sí. Concepción Lombardo. En el coche platicando de Porfirio y Benito Juárez, y bueno, surgió una discusión ahí en el coche. Y yo dije, no toques a Porfirio Díaz porque no quiero hablar mal de él, por favor. Y bueno, los dos se me echaron encima, pero todavía ni siquiera hemos llegado a Porfirio Díaz y ya me están echando aquí bronca, pero no importa. Bueno, había presidentes hasta, según lo que leíamos, que duraron 10 minutos, ¿no? Sí, increíble, sí, ¿no? ¿En o sea, serio? Imagínate un presidente que dice, oye, soy presidente de la República, y 10 minutos después ya no lo soy, ¿no? Sí, es exactamente lo que yo quiero remarcar en este programa, de la época que vamos a hablar. Es una época todavía muy complicada para México y por supuesto para la Ciudad de México, que todavía tenía pues todas las historias que podríamos decir de la colonia, en donde la gente quería volver a la colonia o volver a tratar de que un extranjero nos dominara, o dejen que nos dominara, nos representara. Y bueno, pues ahí empezamos con las historias de que llegan los americanos, de que también llegaron, ¿quiénes llegaron? Los franceses, también llegó Maximiliano, o sea, como que no podíamos o no creíamos que podíamos. Ahorita me van a decir ustedes que a poco ya pudimos, ¿no? No creíamos que podíamos solos, o sea, necesitábamos creer o queríamos creer que debía de venir alguien del extranjero para que nos ordenara. Pero esto viene más atrás, Tere, déjame decirte. Yo lo sé, viene de la colonia. Quetzalcóatl, ¿no? Sí. O sea, llegaron los españoles y bueno, la historia dice que nos sometieron, pero realmente también fue un punto bastante, ¿qué te puedo decir? Pues cómodo del mexica, porque dijo, bueno, pues llegan, me someten, me ponen a trabajar, me dan esto, y entonces fue una posición muy cómoda. Desde ese entonces estamos acostumbrados a que nos den. Si te das cuenta, el mexicano está muy acostumbrado a que le den, que me den una propina, que me den por eso, que sin hacer el mayor esfuerzo. Entonces, bueno, es que aquí sí, viene el esperar. ¿Cómo el hacerse el mayor esfuerzo? Y ahí es donde dices, oye, espérate, los españoles llegaron y esclavizaron a los mexicanos. Llega Porfirio Díaz y no me digas que no había tiendas de raya. Y bueno, ahí tendríamos que empezar con otro programa que se llamaría La Otra Historia. Llega Porfirio La Otra Díaz, Historia no platicada, que a lo mejor ahí encontraríamos, contaríamos con muchas cosas bien interesantes, como mi punto es que lo que siempre discutimos, ¿no? Cuando nos sentamos a comer y empezamos a hablar de historia, no, porque no hay rifles juntos, porque si no, acabaríamos así como que, no, que yo le voy a fulano y que yo le voy a mengano, pero bueno. Es casi punto de discusión, pero se ponen buenas las pláticas, porque ellos dos saben mucho de historia, y las reuniones familiares pues creo que son así, ¿no? De mucha historia, y siempre acabamos hablando de estos personajes. Esas sobremesas, bueno, nada más para cerrar un poco el tema del debate y de hablar, de cerrar un poco de don Porfirio. En 1900 es la única vez que México ha tenido un superávit. Han pasado más de 100 años y no ha habido nuevamente un superávit. Fue en la época de don Porfirio. ¿En qué año? En 1900. Más ingresos que egresos. 1900. Exactamente, más ingresos. Abrió a la iniciativa privada, pero bueno, es un tema. No nos desviemos del tema. Vamos a centrarnos entre 1850 y 1900. ¿Qué era lo que... ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en la ciudad, no? Cuéntanos.
¿Quién nos empieza a contar? ¿Quién de los dos? Mira, yo quiere? para mí ya vinimos el back de la parte de que veníamos de haber perdido medio territorio y que nos ha dolido mucho. Pero había ciertos movimientos, ya había cultura en este país, aunque ustedes no lo crean. También teníamos compositores como Macedonio Alcalá, el gran pianista y compositor de ese maravilloso vals Dios nunca muere. Pregúntenle a los oaxaqueños qué significa para ellos Dios nunca muere, y entonces empezaremos un debate de qué es el himno nacional de este país. También había eventos astronómicos. Aquí Tere será la experta que nos diga qué pasó en ciertas épocas de este país. Y otra cosa que la historia he visto es que el mes de febrero es muy significativo para este país, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer periodo de Porfirio Díaz fue en 5 de febrero, la constitución del 57 es en febrero, y la del 17 que nos rige hasta ahorita, o lo que quede de ella, también fue en febrero, ¿no? Entonces, 5 de febrero todas. Todas, así que en febrero se va moviendo. ¿Por qué sería, Alfa? Fíjate que fue algo interesante esto. Bueno, ¿será porque nació mi hijo ese día? No lo sé. Bueno, nace el hijo de Armando Castillo, por supuesto. Nazco yo el 5 de febrero también, unos años antes que naciera. Sí. Bonito, pero bueno. Al final de cuentas, bueno, es un día importante en donde habría que ver por qué se hacen nuevas constituciones, ¿no? Digo, si nos vamos a la astrología es porque estaba el signo de Acuario y había que empezar con nuevos temas. Pero bueno, cuéntanos qué pasa en esa época que vamos a decir en la Ciudad de México. Cuéntanos algo, Alf, porque yo traigo aquí una propuesta bien bonita, pero cuéntanos. Deja comentarte esto, así como narrándote qué era la ciudad en ese tiempo. Y déjame decirte que, por ejemplo, si un visitante que a mediados del siglo XIX hubiera subido a las torres de la catedral para ver desde ahí la Ciudad de México, pues ¿sabes qué habría abarcado casi por completo, o de un solo golpe de vista, como muestran las litografías y las fotografías de aquella época, la traza que parece casi ser perfecta? Los edificios de 1 o 2 pisos se agrupaban en las manzanas cuadradas y solo sobresalen las cúpulas o los campanarios de las iglesias. Esto es decir, las casas céntricas dan impresión de permanencia por estar construidas con calicanto, cantera y tesontle. Muchas se conservan desde la época colonial. Por ejemplo, el Palacio Nacional albergará sucesivamente a Santa Anna, que hemos comentado de él, Ignacio Comonfort, Benito Juárez, cuyo gobierno tuvo que recorrer paralelo de Maximiliano. También Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, que se alternara el poder con Manuel González. Las guías de forasteros reportarán una ciudad de poco más de 200,000 habitantes. No era una ciudad de... 200,000 habitantes. Sí, no era una ciudad pequeña, déjame decirte, 200,000 No, habitantes. y para poder ver todas las ciudades de las torres de la catedral, pues dices, pues era muy chiquita. Nosotros ahora nos subimos y vemos una ciudad inmensa. Ahora, y no la alcanzamos a ver. Sí, aquí hay un punto. La ciudad no era, si tú te subes al campanario, no era lo que es la ciudad ahora. Vamos a ver, cortaba más o menos como Tacubaya, Azcapotzalco, hasta ahí llegaba. Esos eran los límites de la ciudad, no era tan grande y ya tenía... Claro, y a ratito vamos a platicar a dónde se iban a vacacionar en esa Tacubaya. época. Y era Tacubaya. Sí, a Tacubaya, sí. O a Coyoacán. San Ángel, a Coyoacán, Azcapotzalco era su las punto. casas de campo. Es como por decir, ahora me voy a vacacionar o mi fin de semana a Cuernavaca. Bueno, pues antes iban a Azcapotzalco a vacacionar, ¿no? Y al paso que vamos, absorberemos Cuernavaca. Exacto, y todas las ciudades cercanas. Pues déjame decirte que la estabilidad económica, la afluencia de mexicanos venidos del interior, o sea, de la provincia, en busca de oportunidades, la vocación centralista de los sucesivos gobiernos y la falta de inversión en el campo y los estados, le hará crecer en 100,000 habitantes más hacia 1880, para llegar en 1910 a poco más de 400,000 habitantes. Entonces, bueno, desde las torres de catedral no se distinguen las casas de adobe techadas con pencas de maguey de los suburbios que comentábamos, rodeadas de calles mal trazadas y polvorientas que se convertían en lodazales en época de lluvias. La ciudad de los contrastes, la ciudad del centro bonita, bien trazada, la ciudad fuera de esos límites, pues, ¿qué te puedo decir? Sin ningún grado de avance, ¿no? Tampoco pueden verse desde ahí las haciendas que rodean la ciudad, como la de los Morales, la de San Juan de Dios, de la Condesa de Miravalle, de Coapa y de San Antonio, estas últimas famosas por la fertilidad de su tierra. Ni los ranchos de Nápoles, de la colonia Nápoles, de Pantaco, El Rosario, San Rafael, San Borja, de los Amores o de los Potreros de San Lázaro y San Antonio. Que ya eran lejanas, ¿verdad? Esto ya era lejano, imagínate, y ahora estamos más San cerca que Antonio nunca, Abad, ¿no? ahora llegamos en un ratito en el metro. Pues sí, precisamente aquí donde estamos, ¿no? Y aquí sería que casi los Centro, límites, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Sería la casa de campo.
Sí, la casa de campo. Ah, ok. Así es. Bueno, pues también, por ejemplo, cerca de Chapultepec, de lo que solo quedará constancia en los nombres de calles y coloniales al ampliarse la ciudad Xochimilco y Chalco, que se encontraban a mucho mayor distancia. O sea, hablar de Xochimilco era muy lejos. De Chalco era muy, muy lejos. Era muy, muy lejos, igual de Chalco. Y en esa época todavía se llegaba a algunos lugares en Trajinera, fíjate. Sí, hay Estábamos un viendo... festival muy interesante en La Viga. Ándale, La Viga, que era un canal. Era un canal. La avenida, la calzada de La Viga era un canal. Y es igualito a Xochimilco, yo la puse en la fotografía. Y era muy pintoresco, como dice Armando, porque era el canal, la gente recorría, era su paseíto de sábado, de domingo, ¿no? Aparte de hacer sus compras, ahí iban recorriendo, era como, ¿qué te puedo decir? Como un buen paseo en fin de semana. Sí, además esta ciudad, fiel a su historia acústica, de agua, acuática, digamos. Lacustre. Lacustre. Teníamos acueductos de Guadalupe, el acueducto de Chapultepec, teníamos acueductos en Tacubaya, surtían a esta ciudad de esa agua. Y que veíamos que decían, mucho cuidado con el agua que viene del acueducto de Guadalupe porque es agua gorda. Y agua delgada. Y agua delgada. Y dices, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es el agua gorda y cómo es el agua delgada? Pensaríamos que a lo mejor una tenía más colesterol que la otra, pero no necesariamente. No, eran las sales. Debido a las sales. Era lo pesado de la sal por el sodio, ¿no? Las sales que exactamente lo hacía pesado. Bueno, pues déjame ya para ir acabando mi tema de esta parte. Desde estas haciendas, ranchos y poblaciones de los alrededores llegaba una parte importante del abasto de la ciudad, como maíz y trigo, harina y frutas de las huertas. ¿Como qué frutas? Por ejemplo, como peras, también bergamotas, y de San Juan, manzanas y membrillos, chabacanos, higos y tejocotes. Las verduras venían de la chinampería, el aceite venía del que se producía en Tulyehualco, los lagos venían patos, peces, ranas, acosiles, y también se pescaba en los ríos Consulado, Guadalupe y de los Remedios. O sea, eran ríos donde se pescaba normalmente. Exactamente, en esos ríos pescaban todo eso, y bueno, pues por lo que veo no era un agua tan contaminada, y sí era pues qué te puedo decir, como un sustento para ellos de su pesca, donde venía todo, ¿no? Sí, la modernidad acabó con esa vida natural, ¿no? Y se veía como muy sana. Sí. Sí, porque por ejemplo Xochimilco no era lo que es ahora, digo, es bonito lo que sea, pero no es limpio. Y fíjate que realmente de todos estos lugares donde dices que llegaban las mercancías, todas estas mercancías se concentraban en los mercados públicos. Fíjate, los mercados eran el Mercado de Jesús, el Villamil, el Santa Catarina, el Mercado Iturbide, que luego se multiplicarán y se irán hacia la Merced, San Juan, San Cosme, el mercado ahora conocido 2 de abril, también el Mercado de Loreto y de La Viga, y hasta allí se dice que llegaban las mercancías que venían de los ranchos que estaban muy cerca de la Ciudad de México. Y bueno, pues no cabe duda que aquí empezaríamos a ver cómo la vida económica, la vida social, pues estaba muy concentrada en lo que diríamos el centro de la ciudad, porque estaban las mejores casas, las mejores familias, y por supuesto que estas familias necesitaban a sus empleados domésticas que venían también de estos lugares que son los ranchos que están cercanos a la Ciudad de México. Pero bueno, los servicios de la ciudad tenían sus deficiencias, como en todas las ciudades. A muy pocas casas llegaba el agua por cañería y solía estar tan llena de barro que las toallas se manchaban con el color de arcilla. Por ello era necesario filtrar el agua para consumo humano en destiladeras de cantera. Y así es que el sistema de drenaje era insuficiente y la época de lluvias se caracterizaba por las constantes inundaciones. Uno de los diarios de la capital reportaba el 8 de septiembre de 1878 que la Ciudad de México era un puerto sin playa, el Peñón una isla, la Villa de Guadalupe una península y los brazos del mar las haciendas de Chegaray. ¿Cómo ves, O sea, todo se inundaba. Todos hemos sabido que la ciudad pues estaba en un lago, ¿cómo no se iba a inundar? Ahora platicaremos más adelante también. Guadalupe Trigo, ¿no? Sí. Mi ciudad. Platicamos más adelante también de toda esta situación que había, lo que traía con enfermedades, lo que traía con muertes. ¿Qué tal el agua contaminadísima? Exactamente, sí, sucia. Porque sí, era sucia, era contaminada, y eso vamos a platicarlo más adelante. Que no era gorda ni era delgada, ¿eh? No, y eran los problemas de muerte, de enfermedades que había, y eran problemas muy serios de aquella época en la ciudad. Claro, y fíjate, como llovía tanto y se inundaba tanto, dicen que en un periodiquito salía
que más que coches para transitar, hoy en la capital se necesitaban canoas. Y eso creo que todavía pasa, ¿no? Yo he visto debajo de los puentes del periférico cómo se sigue inundando y luego los autos acaban siendo unas verdaderas canoas. La gente se tiene que salir corriendo de sus autos. Sí, pero el agua sigue su vocación. Ajá, y fíjate, fue realmente Porfirio Díaz quien inaugura la última etapa de las obras de desagüe en 1900, y aún así no se resolvió este problema. Perdón, y seguimos a la fecha, ¿no? ¿Podría repetir quién fue? Porfirio Díaz. Muchas y no gracias. se resolvió el problema. No, bueno, y hasta la fecha se han hecho inversiones y no se resuelve el problema. Así es. Es que es una situación de una vocación de la ciudad. Fue construida sobre un lago, no hay forma. Sí, Ya porque los realmente hidráulicos aquí lo dirán vemos, algo. ¿no? A pesar de todas las imponentes obras que se han realizado, pues las lluvias siguen haciendo de las suyas, porque realmente si nos ponemos a pensar en la historia de nuestra ciudad, pues era un lago. O sea, ¿qué más podemos creer? El Hablamos lago de es un lago. 116 años Bueno, de esfuerzos de acueductos y no hay forma de... Aquí hay un punto también que yo quisiera mencionar. No se ha resuelto el problema también porque somos muchos millones de habitantes y muchos son muy cochinos. Y tienen todo tipo de suciedad a los drenajes. a los drenajes y se tapan. Y una vez me tocó ver en un programa de Joaquín López Dóriga que estaba reclamando por qué cada año se inundaba la ciudad, y le acabaron diciendo: señor, acaban de tirar un colchón y una vaca al río. ¿Cómo no quiere que se inunde la ciudad? No, además muy fácil, vas fumando y tiras la colilla, ¿no? O el Kleenex. Sí, entonces... También es y luego se quejan de que se tapan las coladeras. Cuestión Pero de fíjate, educación. ahora les voy a platicar de la seguridad de ese tiempo. No crean que estamos hablando de este tiempo, estamos hablando del Estamos siglo XIX. Les recuerdo que es siglo XIX. Para que no digan que estoy hablando de ahora. Todavía no aparece aparece la sombra heregia de Juárez y de Porfirio Díaz. No, todavía no. Se asoman Pero por fíjense ahí. qué semejante. Los habitantes de la ciudad sabían que no era seguro transitar de noche, y a partir de las 8 apresuraban el paso para refugiarse en sus casas. Los faroles eran insuficientes, y aunque hacía mucho frío y mucha oscuridad, pues todos dedicaron un tiempo para instalar los primeros focos de luz eléctrica. Y esto fue en Plateros, en San Francisco y en Corpus Christi. Sin embargo, todavía había muchas calles con alumbrado de trementina, es decir, de gas o de hidrógeno carbonado, y los suburbios se sumían en una total oscuridad, y esto daba pavor atravesar estas calles. Sí, porque había inseguridad y también había, lo que comentamos en una ocasión, esos cuentos de Coyoacán, miedo, de terror, cuando vas a de Coyoacán y te das de- cuenta. de Habría córrele que hacer- porque salen las brujas, ¿no? Habría que hacer un Y programa sale la Llorona. de callejones, ¿no? Y sale don ¿cómo se llama? Don Manuel, con su cuchillo a buscar a quién le puede dar la hora, ¿no? preguntar la hora, ¿te ¿no? acuerdas? Sí, no. ¿Qué horas O esas son? brujas que la gente tenía que meterse un clavado al río de Churubusco porque según ellos venía y porque salían las veían a las brujas, ¿no? brujas, ¿verdad? Bueno, Era una Todo eso mujer vamos a que no se había platicar. maquillado, simplemente. Bueno, pero además en materia de transporte, la ciudad contaba con numerosos tranvías de mulitas que se reconocían por las campanas que estos animales de tiro llevaban como collar, o por la corneta con que los choferes tenían que anunciar su paso en cada bocacalle. La estación principal estaba en el Zócalo. El servicio no era tan malo, aunque en tiempo de aguas los tranvías quedaban inundados por las goteras y por el agua que cada nuevo usuario dejaba caer de sus paraguas. Además de los tranvías o ferrocarriles, había coches de alquiler llamados también de providencia o de sitio, porque se estacionaban a esperar el pasaje en lugares fijos como la Plaza de la Constitución, Santo Domingo, la Alameda o Vizcaínas. Los de bandera azul eran los más costosos, $1 la hora en 1910. Se decía que en ellos viajaban los cocotes. Seguían los de bandera roja y por último los de bandera amarilla, que eran aparentemente los más baratos, aunque no faltaba un clavo en la portezuela que dejara inservible el pantalón o el vestido recién estrenado. Y entonces vemos que pues en la ciudad pues ha sido un problemón todo esto de el transporte, ¿no? Digo, la verdad era muchísima gente la que había en aquella época. Dijiste que aproximadamente 400,000 personas. Así 400,000 personas sí es demasiado. y todavía, No, déjame es la decirte población que de Islandia. había atropellados con el tranvía de mulitas, había claro, atropellados, claro, ¿eh? claro. Y fíjate, al ratito que nos cuente alguno de ustedes la historia de cuando un tren se descarriló por los malos materiales que habían puesto,
se van a acordar aquí de la línea dorada del metro. ¿Cómo? Es la misma historia, pero cuéntanos, ¿cómo era la sociedad, Sí. Armando? Creo que es importante mencionar que en este siglo XIX, después de tanta inestabilidad política, pues llegan un par de personajes importados de Europa y llega a nuestro imperio, ¿no? Llega Maximiliano y Carlota a este país que debe haber sido para ellos un choque cultural y emocional fuertísimo, y creo que llega a adornar la vida de la sociedad de esta ciudad, ¿no? Yo creo que le empieza a dar un poco de glamour y un poco de... Pues mira, hacen la Avenida de la Reforma, de boato, ¿no? Era el paseo de la emperatriz. De la emperatriz, o sea, hoy, Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma. Bueno, donde, ¿qué tal, donde las esculturas, o las pocas que queden en el Paseo de la Reforma, son aquellos personajes que participaron en las leyes de reforma y en la guerra. Son los constitucionalistas. Digamos que sí, no, que son las leyes de reforma, son una guerra de 3 años después del 57. Sí, hay un importante. Entonces, es importante mencionar que entonces ese periodo de 3 años, de 64 a 67, que llega Maximiliano, pues viene a darle un poco como de Elegancia. dignidad y elegancia y boato a las clases acomodadas de la ciudad. Oye, pero platicábamos de que cuando llega Maximiliano y Carlota, uno cree que llegaron con todo el lujo y el esplendor y llegaron a su castillo de Chapultepec a vivir, y pues resulta que no, de hecho se la pasaron bastante mal porque no tenían ni en dónde vivir. Cuéntanos esa historia. La primera noche, cuando llegan a Veracruz, pues pensaban que iba a estar así el pueblo desbordado y a recibirlos, y obvio, no había nada. No había nadie. No había nadie. La cosa es que ellos se siguen de frente, porque les habían dicho que ojo con el vómito amarillo, vómito negro, que era una enfermedad muy fuerte en Veracruz, y además con mucha mortandad, ¿no? Se siguen a México y llegan a Palacio, y bueno, era tal la cantidad de chinches que existían en ese momento que Max duerme en la mesa de billar. Entonces empiezan a ver la situación que no eran... ¿Ahí no había chinches o qué? ¿Eran chinches? Y ahí en la mesa de billar no había nada. No, ahí no había, pues estaba muy alto, ¿no? Caray. Entonces empiezan a buscar dónde establecerse, y encuentran el castillo de Chapultepec, que fue mandado a construir por un virrey, pero estaba abandonado. Como muchas obras o edificios en este país, estaba abandonado. Entonces tuvieron que hacer realmente una limpieza, y lo logran poner decente, pues, a la propuesta que existe en esta época, y es donde empiezan a vivir Maximiliano y Carlota, ¿no? Entonces es que se construye el Paseo de la Emperatriz, ahora llamado Paseo de la Reforma, ¿no? Ahora, muy ad hoc ese castillo con la investidura que traían ellos, ¿no? Pues sí, muy ad hoc, pero la arquitectura no es una arquitectura de un castillo per se, no es como una fortaleza, ¿no? A mí me parece como una fortaleza para defender a los... Bueno, ahí estuvieron los niños héroes antes de... Que era en esa época de que llegara Maximiliano. Claro, era el colegio militar. Colegio militar, Era el colegio Por eso militar. había chinches. Por eso había... Porque a lo mejor guardaban los caballos, no sé, bueno, o algo habido, ¿no? era la sede del colegio militar. Es que volvemos a comentar, la situación de limpieza no era la óptima en aquella época, entonces bueno, pues no podías pedir que hubiera lugares muy pulcros cuando no habían las condiciones óptimas para poderlo tener. Así es. ¿No? Oye, fíjate que yo me hice una historia de cuando llegó Carlota y yo sabía que habían llegado a Veracruz, tú dices. Sí, llegan a Veracruz. Llegan a Veracruz y de ahí tienen que tomar una calesa o un coche, como se dice, una diligencia, y tienen que venir a México, pero van haciendo como sus saltos. Entonces llegan a un lugar en donde tienen que descansar y Carlota pierde una joya. Y pierde una joya y ella ama esa joya y se tienen que quedar varios días a buscar la joya, y total que la joya nunca apareció. Ellos se retiran, se van, y con el paso del tiempo ese lugarcito precisamente que está entre Jalapa y Perote se llama La Joya, en honor a Carlota que perdió una joya. Entonces, que hacen buenos quesos, ¿no? Hacen muy buenos quesos, sí, la verdad que sí. Como apunte al calce, hacen muy buenos quesos. Bueno, pues yo creo que además puede ser lo de la joya, pero después encontró más otras joyas en México. Ah, sí, como la India Bonita en Cuernavaca, ¿verdad? Bueno, esta historia también la vamos a contar. Muy bien, seguimos, Armando, cuéntanos. Muy bien. ¿Qué pasaba en esa época? Siglo XVIII, a mitad del siglo XIX, sí, perdón. Siglo XIX, 1850 en adelante. 50 en adelante, sí. Bueno, en aquella época, como en todas las épocas, las clases acomodadas se hacían gala de andar lo menos posible a pie, ¿no? Ahora tenemos limusinas, tenemos Ubers, tenemos etcétera, etcétera, ¿no? Cómo subirte al metro, wow, o subirte al metrobús, fuchi. No, entonces, en aquella época abundaban los coches de sitio y los transportes colectivos, ¿no? Digamos que es el antecedente a nuestras peceras de hace un siglo, ¿no? Entonces, los transportes colectivos en las horas pico se producían verdaderos embotellamientos. Nada ha cambiado.
seguimos igual en esta época. Esto era al mediodía, en el momento en que los carruajes volvían de pasear por Chapultepec o el Paseo de la Reforma. Y las tiendas cerraban para ir a comer, porque hacíamos nuestra siesta. Y las oraciones. Este país era profundamente religioso. Bueno, lo hemos visto. Bueno, más bien es el Santo Oficio, todo en nombre del Señor, ¿no? Okay. Todo en nombre del Señor. Y era interesante mencionar que los paseos eran por Alameda o por Bucareli. Eso es muy interesante. Ya mencionaba usted de las calesas, de las banderas rojas, las banderas azules. Más adelante veremos cuánto costaba en esa época una calesa victoriana, 1,250 pesos. Entonces era algo importante. Sin animales. O sea, aparte tenías que comprar los dos animales o a un animal. Ok. Sí. Los ferrocarriles de mulitas y más tarde los eléctricos en 1900, seguimos en la época de Porfirio Díaz, digo. Bueno, no lo podemos 1850, 1910, ¿no? Sí, más o menos. No lo podemos evitar, ajá. ¿no? Entonces, no, pues estuvo 30 años. 37. ¿Cómo no lo 34 años, 34. Ajá. Como un dato, en 1873 se inaugura el ferrocarril a Veracruz. No es en tiempos de Porfirio, es en tiempos de Sebastián de Tejada. Uh-huh. Yo creo que con eso se empieza a hacer el esfuerzo de conectar a las grandes ciudades con el centro, ¿no? Que digamos que ahora estamos pagando el precio de esa gran unión, ¿no? Estamos saturados y estamos llenos de tránsito, ¿no? Pero más importante era esa conexión del ferrocarril de Veracruz al centro, era ese acarreo de mercancías. Sí, básicamente era hacerlo más eficiente, ¿no? Ese empuje a todo lo que llegaba de Europa. Sí, entre más avanzan las comunicaciones, más avanza el comercio también. Claro, sí, y la evolución de una ciudad o de un país. Sí, eso hacía que la economía de este país y de esta ciudad tuviera alcance a los mejores productos, ¿no? Claro. Las clases acomodadas que eran las que tenían acceso a ese tipo de productos, ¿no? Sí, y claro, quiero mencionarles cómo se anunciaban algunos detalles en esa ciudad. Dice, accidente en la calzada de Guadalupe. Cuéntanos, ¿hubo un accidente? ¿Qué fecha? El domingo en la mañana fue atropellado por un coche de sitio en la calzada de la vía de Guadalupe Francisco Salgado, quien resultó con el pie izquierdo fracturado. Por más que se hizo para la captura del conductor, fue imposible, pues esto huyó inmediatamente. Nada ha cambiado. Salgado fue traído al Hospital Juárez para su curación. ¿Cómo extrañamos esos anuncios, no? Ahora hay muertos, hay heridos, pero no nos dicen el nombre, ¿no? ¿Qué tal, No nos dicen el nombre porque sería imposible que nos dijeran todos los accidentes que hay en esta ciudad. Pero sí, eso sería bonito, ¿no? Así como la nota roja, pero ya con nombres. Bueno, 8 muertos, 8 descabezados. No digas. 43 de Ayotzinapa no llevan los nombres, ¿no? Por favor, no, ya son muchos, no, ni uno más. Ni uno más, dijera, sí. ¿no? A ver, ¿qué más nos puedes contar cómo se anunciaban las cosas en esa época? Era muy interesante este país, las tarjetas postales de la Casa Miret, que estaba ubicada en la segunda de Plateros número 4. La calle de Plateros ahora es la de Madero. Madero, okay. Tengo entendido, ¿no? Entonces, era muy interesante los movimientos comerciales. Ya existía el puerto de Veracruz, ya existía el Palacio de Hierro, existía una serie de tiendas. El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo todavía está. El Globo. El Globo empezaba como salón de té elegante. Sí. No era una dulcería. Era una dulcería muy elegante. Salón de té muy elegante, ¿no? Decía aquí. Por aquí lo vi. Sí, hay cosas bonitas, ¿verdad? Imagínense que la Lotería Nacional en 1898 su premio mayor era de 20,000 pesos. Bueno, 20,000 pesos. Hay que ver que esta Lotería Nacional la puso Benito Juárez, quitando todas las demás loterías. Loterías. Sí, pero llegó Benito Juárez y las quitó y dejó la Lotería Nacional nada más. Para la asistencia pública. Para la asistencia pública, exactamente. Y bueno, es muy largo de empezar a los detalles, pero sí es importante resaltar, como regreso al tema de Maximiliano, que era parte interesante de la cultura y del boato de esta ciudad, ¿no? Sí. Ya leímos algunos anuncios. Les quiero decir también que para el final tenemos una sorpresa relacionada con algunos globos, y entonces eso va a ser muy, muy interesante y muy ilustrativo para nosotros los mexicanos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo globos aerostáticos. No, sí, los globos aerostáticos. Todos pensaríamos que el globo es de Cantoya, es de los chinos, y no, el nombre es por un mexicano. Oye, pero ya se los contaremos. Sí, eso es padrísimo. Si nos da tiempo. Si nos da tiempo, sí. También hubo en esa época asuntos pues interesantes que Alf nos va a contar cómo se anunciaban estas historias. Fíjate que, por ejemplo, lo que te comentaba hace rato de la cuestión del agua, pues había muchos problemas con la tifo, había campañas contra la tifo, había
Por ejemplo, se hacían trabajos de desinfección, había baños públicos, se buscaba mucho lo que era la obtención del agua potable, en fin, ¿no? Entonces había una, pues, ¿qué te puedo decir? Como campañas fuertes. Déjame comentarte esto, por ejemplo. Decía aquí una campaña contra el tifo, dice, no puede de ninguna manera pasar inadvertido para el gobierno el estado de la salubridad pública, perturbada hace meses por el desarrollo epidémico de la tifo, enfermedad que por desgracia hace continuamente víctima a México, pero en esta ocasión se ha presentado con un carácter de gravedad muy poco común en los últimos años. Entonces, por ejemplo, había problemas grandes. Se convirtió en una epidemia terrible, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo era tan grave que Zaragoza murió de tifo. Sí, déjame imagínate, pero la gente quedaba muy mal, muy enferma y morían solos en sus casas porque sus familiares los abandonaban. Déjame leerte algunos anuncios que había en aquella época y decía, por ejemplo, una horrible. En una accesoria del Pradito había el cadáver de una pobre mujer muerta hace 3 días. El inspector lo comunicó al registro civil y hecha la correspondencia de averiguación, se supo que había fallecido esa desgraciada de tifo y que huyendo del contagio se había abandonado ya muerta, huyendo todos de la casa, sin querer volver a pasar a darle sepultura. O sea, la abandonaron para que no contagiara más. Sí, debió de haber sido. Un obituario que decía, víctima del tifo, acaba de sucumbir en estado capital nuestro querido amigo, el joven doctor Agustín Bridat. Acompañamos a su apreciable y numerosa familia en su justo dolor. No cabe duda que la tifo fue algo terrible en aquella época. Por ejemplo, otra que decía, por ejemplo, estragos del tifo. Según los informes que tenemos, son 20 o 30 personas las que mueren diariamente en la capital de fiebre de tifoidea. En la cifra que dan, se nos aseguran los registros civiles. Si acaso es verdad, es una terrible verdad. Cosa que no ha cambiado. Dice, si acaso es verdad, porque a lo mejor son más, ¿no? Claro. Y bueno, no cabe duda de que también los eventos de muerte y de no saber qué hacer con sus muertos, yo me acuerdo que algún día lo leí, pues era horrible porque se moría un pariente y te salías corriendo de la casa o dejabas su cadáver abandonado, o de hecho las funerarias pasaban por los cadáveres tocando una campana y gritando, ¿tienen muertos? Así como ahora oímos eso de colchones, revistas y todo eso, pasan gritando que si tenían muertos en sus casas. Claro, ahora déjame decirte este anuncio, por ejemplo, que también vuelve con unos signos de admiración y dice, horror. Nuestros lectores saben los rápidos progresos del tifo, tanto en esta capital como en sus alrededores, pero lo que evidentemente ignoran es un medio bien espíritu que han inventado en el 4º batallón que se encuentra acuartelado en Coyoacán para deshacerse de las víctimas de tifo. Helo aquí. Se mandan 2 hombres que cojan el cadáver y lo arrojen en el primer sitio que les agrade, así a flor de tierra y como si se tratara de un caballo o un perro, etcétera, ni más ni menos. Así lo hicieron los soldados del 4º batallón mencionado con una desgraciada mujer que murió atacada del tifo. Simplemente iban los soldados, tomaban el cadáver y donde se les ocurría o veían ahí una pequeña zanja, aventaban el cuerpo, lo dejaban ahí abandonado. Pero ni siquiera lo enterraban, seguramente. No, ni siquiera lo enterraban. Entonces, bueno, imagínate cómo se propagó esa epidemia, ¿no? No, y además una enfermedad que duró muchos años, porque recordemos que Sor Juana muere de tifo también. Bueno, pero Sor Juana era mucho antes. Por eso, a lo que voy estamos hablando de 300 años, de 200 años y seguía el problema del tifo, ¿no? Era un problema muy serio. El siglo XVII, el siglo XIX, era casi 200 años de tifo, no había forma de controlarlo. Entonces, sí, muere Zaragoza, muere mucha gente importante, ¿no? Sí, cuéntanos otra cosa de lo que leíste, Alf. Bueno, pues fíjate que también, por ejemplo, la cuestión de los incendios era algo bastante, ¿qué te puedo decir? Pues... complicado, ¿no? Complicado, porque ¿no? Pues habría bomberos, pero no tendrían las escaleras había su ni los estación de autos. bomberos, no tenían los medios, no tenían el agua suficiente para poder apagar un incendio. Y es más, hay una historia que también, entre otras edificaciones que se incendiaron, la Cámara de Diputados se incendió. Sí. Ajá, entonces, sí. ¿Y por qué se incendió? Bueno, empezó un incendio, no lo pudieron controlar, se extendió y no había los elementos suficientes para poder atacar. Un desperfecto eléctrico o algo así, ¿no? Un cortocircuito. Ya existía la electricidad, fue en la época de don Porfirio Díaz. Y lo más increíble es que lo que más les dolía
es que se había quemado la Constitución y había quedado obviamente hechas cenizas, y hay un anuncio muy simpático que dice que si hubieran metido la Constitución en alguna caja de seguridad, ¿cuál era? A ver, Mosler. recuérdamelo. Mosler. Sí, había una marca que no se trataba de investigar hace poco, la marca Casa Mosler, que creo que todavía la vi por ahí en algunas cosas, y vendían ellos una caja de seguridad, una caja fuerte. Entonces sí, en su anuncio que ellos se utilizaban para vender sus cajas decía, si la Constitución se hubiera guardado en una caja Mosler, no le hubiera pasado nada, no se hubiera quemado. Quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, era parte de su... Se quemó la Constitución. Se quemó. Y era curioso porque tiene unos anuncios, ojalá los podamos ir leyendo en el transcurso del programa, bastante chistosos, bastante curiosos cómo anunciaban sus productos, ¿no? Cuéntanos otro. ¿De cualquier tema? Sí, lo que tú quieras, que te acuerdas. Te puedo contar uno que decían que si no sabías bailar, pues como que no si no usabas un buen sombrero, pues como que no eras parte de, o muy apreciado para un baile, Claro. etcétera. No eras llamativo para el baile. ¿no? Y entonces tenías que comprarte un sombrero marca Tardán, ¿verdad? ¿Te ¿no? acuerdas de- Encelada, Mérida. Sí, porque si no llevas un buen Sombrero. sombrero, pues no eras un buen candidato para un Así buen es. baile, ¿no? ¿Tú de qué te acuerdas de los anuncios, Armando? Pues ¿Algo- mira, a mí algo me que llama haya mucho habido? la atención esa época, sobre todo porque yo pensaría que no había tantas, que no tenía en México tantas cosas, pero sí teníamos una sociedad de seguros, teníamos una especie como de bolsa de valores, había los bancos, pues publicaban sus capitales. ¿Te acuerdas de los bancos? Sí, hay Ahora tú me habías dicho El de los primer bancos. banco fue el Banco de Londres y México. México. Fue el Ajá. primero. El Banco Minero, El banco- había un banco Abomurrad, no sé si en esa época existe, pero Todavía el banco existe hace Abomurrad, poco, ¿no? hasta hace poco existe ese banco. Y sí, pareciera que México no avanzaba, pero sí avanzaba económicamente, ¿no? Ujú. A pesar de la confusión política, sí había cimientos, ¿no? Y Fíjate que ahorita regresando un poquito, me acabo de acordar de una cosa, cuando hablabas de la sociedad, se alquilaban, la gente de dinero alquilaba personas para que cuando llovía los cargaban, sí. los cargaban como ¿Mulas? como mulitas, y entonces la persona que alquilaban era el que pasaba por los charcos, y la gente de dinero estaba cargada para que sus pies y sus zapatos no se ensuciaran en esos charcos. Entonces era muy común que tú llegabas y se alquilaban las personas, oiga, ahí hay un charco, ahí va a pasar, si yo lo cargo, le cobro un dinero, unas monedas, y te pasan del otro lado de la calle. ¿Qué tal, Era A lo muy común mejor ver eso. no era un charco, era una inundación. Era una inundación, Como era ahora que la nos época dicen de la los inundación. gobernantes. Es Sí, que no. se encharcaron las avenidas y pasas y están inundadísimas, ¿no? Sí, es minimizar las cosas. Algo interesante era los baños, había muchos baños públicos en esa época, ¿no? Estaban las albercas de Pan y Osorio, que era un circuito de baños, los baños del Factor, que se anunciaba rimbombantemente como el primer establecimiento de la capital, el más atendido y el más limpio. O sea que había mal atendidos y sucios, menos limpios. y menos Ajá. limpios, sí. Los baños de Hidalgo, esos maravillosamente, la fotos eran muy elegantes, eran como cuartos de baño súper elegantes, ¿no? Y aparte estaban las personas en el baño, estaban los baños y mayordomos que estaban ahí atendiendo y con la toalla, etcétera. O sea, era elegante. haz de cuenta que Había era un mucha baño elegancia. turco, Pero, a ver, ¿eran baños para bañarse o para ir al baño? masaje y toda la cosa. O sea, era No, para era para bañarse, bañarse, era para y te bañarse. daban masaje, había vapor, etcétera. Sí, había, y lo interesante, como mencionó Alfredo, es que los que te atendían estaban de librea, te atendían como rey, a cuerpo de rey, ¿no? Sí. Era muy interesante. Ya creo que quedan muy pocos baños, ¿no? Creo que están los señoriales en el centro, pero quedan muy poquitos. Les quiero comentar, a lo mejor hay gente que todavía se acuerda del centro mercantil, pues ya existía en ese siglo XIX. La ropa que usaban las mujeres era pobrecitas, ¿cómo podían cargar esa cantidad de tela sobre sus cuerpos? ¿No? Porque además llevaban blusas, corsés y una serie de cosas. El Nuevo Mundo que mencionábamos, el puerto de Ya Veracruz, existían. ya existían. Palacio de Hierro que mencionabas. Pero fíjate que estaba yo leyendo de que los corsés que se usaban en ese tiempo, acuérdense que se oprimían demasiado como con agujetas y Sí, alguien las te tenía amarraban. que ayudar a ponértelo. Pues sí, había corsés muy bonitos, pero en más o menos en 1889 llegaron dos hermanas francesas diciendo que ellas sabían hacer muy bonitos corsés, y obviamente todas las mujeres que tenían dinero pues acudían con ellas y les hacían
su ropa interior muy bonita, muy afrancesada, muy coqueta, y pues era el grito de la moda. Si tú traías ropa de estas hermanas, que no recuerdo cómo se llaman, pues era así como que, wow, qué rica, puede pagar eso, ¿no? Y por supuesto que estas hermanitas francesas se hicieron millonarias aquí en México. Sí, también interesante, este anuncio es muy, muy bueno, dice, Sociedad Protectora de la Mujer Mexicana. Ah, sí, yo la vi. Pero es un taller de sombreros para señoras y niños. No debemos pensar que eran contra la violencia. Era un taller de sombreros para señoras y niños. Fíjate que ahorita que hablabas de esa época y de ese estilo afrancesado, era muy chistoso porque la gente vestía muy elegante, había cultura, como comentamos hace rato, había teatro, había ópera, la gente iba de smoking, la gente iba de vestidos muy elegantes, iban de smoking, de frac, a ver una obra de teatro o una ópera. Pues nuestra famosa María Conesa, ¿no? La gatita blanca famosa. Además, la gente era un culto a vestirse, ¿no? Era muy, muy interesante ese concepto que teníamos de la moda y de vestir bien, ¿no? Era todo un culto. Vestirse bien. Yo me imagino que esto se acrecentó más cuando el gobierno de don Porfirio Díaz, que era tan elitista y que sinceramente pues era tan afrancesado, como dice un libro que leí, cuando ya estaba grande pues hasta blanquito se puso. Entonces dices, qué chistoso, ¿no? Porque pues era un señor normal, mexicano, alto, fuerte, general, ¿no? Sí, oaxaqueño, general, y finalmente pues acabó siendo como muy elegantito, muy modosito y muy bien vestidito. Y él es el que da la entrada a toda la moda europea, sobre todo la francesa. Por ejemplo, entonces todo tenía que ver con estas telas francesas, con estos corsés franceses. La pastelería Globo venía de ahí, eran dulces y eran recetas francesas. Oye, y cuéntanos eso, ¿cómo es que el Globo era una dulcería primero y luego se convirtió en una pastelería? Bueno, empezó como una dulcería y fueron, ¿qué te puedo decir? Aumentando sus servicios, etcétera, todo con unos márgenes de calidad muy, muy buenos, y se fue convirtiendo el Globo todavía existe. En una pastelería, ¿no? Y aparte, bueno, un negocio bastante lucrativo. Luego había otro anuncio que platicábamos también, y que tú nos decías, Armando, de el evento del 5 de mayo, cuando la batalla, y luego vemos unos pasteles y vemos varias cosas. Cuéntanos, ¿qué cosa sucede ahí? Sí, pero quiero contar algo. Mencionaste que en los tiempos de don Porfirio se hace una gran apertura a la inversión extranjera y sobre todo a la influencia de la cultura y del bien vestir de los franceses, que es como un contrasentido, ¿no? Porque a Porfirio Díaz en algunos libros se conoce como el héroe del 2 de abril, que es cuando Porfirio Díaz lanza del México al último batallón francés, ¿no? Y después se vuelve un pro-francés, ¿no? Así es. Es lo más interesante de este contrasentido que tú mencionas. Y sí, no se vuelve blanquito, lo que pasa es que le ponían un poquito de talco de arroz sí. Para sentirse un poco más, para que lo situara más la sociedad, ¿no? Es un poco eso. Pero bueno, Porfirio era un hombre de un 85 con 85 años, eso es importante. Lo que mencionabas es que llega un gran movimiento cultural en el país, donde pareciera que los problemas de lo que está fuera de la ciudad no importan, ¿no? Como que pareciera una cápsula la Ciudad de México, ¿no? Que siguen viviendo en los bailes, siguen viviendo en los carros, y como que lo que pasa en las haciendas pues es lo normal, ¿no? Es lo normal. Así debía de ser. Los patrones van a la hacienda pues ahí de vez en cuando, ¿no? A ver, pero tienen a sus administradores que son los encargados de darles todo el rendimiento de sus haciendas. Entonces tal pareciera que la ciudad era como una isla dentro del país, porque vive como que no sé qué pase fuera de la ciudad, ¿no? Y eso empieza a alimentarse, y es cuando llegan y se dan los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que es parte de cómo se fue fraguando pues esta gran revolución. Sí, porque había ricos muy ricos y pobres tremendamente pobres. Nada ha cambiado. Qué barbaridad. Oye, pero me refería yo a la batalla del 5 de mayo y cómo Porfirio Díaz y quién más, y Ignacio Zaragoza, bueno. Y que Ignacio Zaragoza se enoja con los... Eso es muy interesante, pero bueno, hay un libro, no recuerdo el libro, que cuando concluye la batalla del 5 de mayo de 1862... ¿De quién contra quién? De los mexicanos contra los franceses, y los franceses pierden porque pensaban que era un ejército del mexicano
pues que no tenían ni pies ni cabeza, lo cual era cierto, pero teníamos una diferencia, éramos muchos. Ellos, y como que ellos dijeron, no, así les ganamos, hasta sin sacar la espada les ganamos. Y no, es que sabes que no fue todo el ejército, fue un pequeño contingente de los que llegaron, los que avanzaron y fueron los que derrotaron. Después ese pequeño contingente regresa a Veracruz, dice, oye, ¿sabes qué? Hay un ejército, nos enfrentaron en tal lugar, nos ganaron, regresan ellos y mandan pedir entonces sí un ejército a Francia, que es cuando llega ya todo el... Sí, el 5 de mayo del 62 gana México, en el 63 ganan los franceses. Exactamente. Entonces, yo siempre me he preguntado, y es algo que he dicho, bueno, festejamos la gran batalla de Puebla del 5 de mayo, pero si al otro año vinieron, nos dieron por todos lados. Pero eso no lo festejamos. Eso no ¿Cómo lo vamos a festejamos, festejar? ¿no? Festejamos el 5 o sea, de ¿cómo mayo. crees que vamos a festejar eso? Sí, pero entonces... Festejamos el 5 de mayo, que es cuando ganaron los mexicanos. Sí, pero Ahora, años después... Olvídate, se sí, metieron claro, a gobernar a México. por eso te digo, eso ya no lo vamos a festejar así como crees. No, pero lo interesante es que Zaragoza manda un mensaje que dice, hoy las armas de México se han cubierto de gloria, más o menos es la frase que utiliza Zaragoza. El 5 de mayo. El 5 de mayo. Pero además, en la comunicación le pide permiso al presidente Juárez pues para darle una quemadita a la ciudad de Puebla porque no apoyaron a los mexicanos, ¿no? Ahí es como esa parte de que los mexicanos no nos apoyamos, Ahora, ¿no? Lo hicieron también cuando la invasión norteamericana les abrieron las puertas, lo que mencionaba al principio de la primera parte del programa, esa parte de que somos muy nacionalistas es como un gran mito, ¿no? Es ahora, interesante esa quemadita era Quema Puebla. Quema Puebla, sí, esa quemadita, ese sustituto era... Y Juárez no le dio permiso. Juárez no dio permiso, ¿no? Juárez Y ahora es Puebla de Zaragoza. Puebla de o algo así, Zaragoza. No, era Puebla de Los Ángeles. Ajá, Llega Juárez y es Puebla de Zaragoza. sí, así es. Sí, Puebla de Los Ángeles porque dice, la leyenda cuenta que Los Ángeles colocaron las cúpulas de la catedral. Ya, sí, sin embargo, pues Zaragoza lo que pretendía era quemar Puebla. Quema Puebla, ¿no? Queda Puebla, ¿no? Pero no, nos hubiéramos perdido tanto. Porque no nos ayudaron. No ayudaron a los mexicanos. Eso es tarde. parte de la historia que no es contada y bueno, será cierto, será leyenda, bueno, pero ahí está. Pero es parte de este programa de la libertad que tenemos. Bueno, ya para irnos, querías platicar la historia del globo de Cantoya. Ay, sí, nos da tiempo. Sí, tenemos 5 minutitos y ya nos vamos. ¿sí? Bueno, Cuéntanos les del quiero globo de comentar que hay Cantoya. un anuncio que dice lo siguiente. Sí, es un anuncio sobre vuelos. Sobre y vuelos, sobre un personaje dice, muy importante. Primero la parte científica y luego la parte chistosa. Ascensión aerostática, la que verificó el último domingo el señor Cantoya. Fue, en nuestro concepto, la mejor que ha hecho el arrojado aeronauta. La altura que se elevó fue de 1,700 metros. El descenso fue feliz. Ojalá y haya sido las observaciones que el señor Cantoya propia de hacer. Ascensión aerostática para mañana. ¿Qué es lo interesante de esto? Todos creemos que los globos de Cantoya son chinos, y no. Son en nombre de un mexicano que se llama Don Javier Cantoya. Cantoya Lascurain. No es Cantoya Lascurain. Sí, pero es interesante, ¿no? De que yo siempre pensé que eran globos de Cantoya porque venían de China. No, y nos pusimos a investigar y resultó que el señor que voló por primera vez se llamaba Cantoya y a partir de ahí se llama Cantoya el globo. Don Joaquín de la Cantoya y Rico. Don Joaquín de la Cantoya y Rico. Que también, que lo chistoso que él pues, le roban un abrigo. Aparte me deciste que cuando volaban en el globo iban elegantemente ataviados, ¿eh? Es que no había forma de no estar ataviados elegantemente. No había ropa sport. No había ropa sport. Oye, pero ¿cómo que le robaron un...? Sí, el señor Don Joaquín Cantoya, cerca de los portales, una persona lo detiene y dice, oiga, permítame ver su abrigo, quiero mandarme a hacer uno igual. Se lo quita a Don Joaquín y el cuate le vuela el abrigo. Entonces por eso se llama, decía aeronauta robado. Y el célebre Don Joaquín Cantoya. Ándale, entonces se quita muy amablemente el abrigo. Y le roban. Nada ha cambiado. Nada. Cuéntanos uno, Alf, de los anuncios que te llamaron la atención. No tanto de los anuncios, sino del estilo de vida, cómo se daba en cuanto a los bailes. Y era muy curioso porque, por ejemplo, había ciertas normas de sociedad, de etiqueta de sociedad, que, por ejemplo, decía, la mujer no puede llegar sola a un baile. Ese es del Manuel de Carreño. Sí, tiene que llegar acompañada. No puede rehusar un baile. Si lo rehúsa, se tiene que quedar sentada toda la noche. Pero tiene que llegar con una mujer familiar. Una mujer puede familiar, quedarse sí. sola en el baile, ni tampoco puede estar hablando de Hay más. otra que dice, no puede no saber bailar, porque en esa manera, si no sabe bailar, entonces está insultando al caballero que la sacó a bailar.
Claro. Tiene que mostrarse alegre, contenta, deseosa de bailar con la persona que lo invita. En fin, había una serie de cosas impresionantemente, pues para mi gusto, absurdas en este tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad. Pero era parte del protocolo y de las buenas costumbres. Incluso había escuelas para señoritas, para ser buenas mujeres, ¿no? Oye, Tenían que aprender a bordar, a bailar y sobre todo a guardar silencio. La ley establecía que el marido... Tenía que guardar silencio, El sí. marido era obligado, con su consentimiento o sin el de ella, a administrar los bienes Sí. de la mujer. No se podía reír escandalosamente, tenía que reírse muy discretamente. Oye, pero si eso es hace tan poco tiempo, yo me acuerdo con 1982, 85 más o menos, en la ley de amparo todavía decía, y la mujer podrá pedir amparo aún sin el consentimiento de su marido. O sea, 1985. O sea, sí te daban permiso, pero no importaba si tu marido te daba permiso. Claro, Entonces, claro. interesante. Oye, ¿qué comentamos de los duelos a muerte, te acuerdas? Eso también es importante porque allí había una controversia si era Legal si era o no. delito o no. Sí. Así es. Si era delito, Nos pusimos a investigar y pues resulta que hay hasta un manual del duelo, Manual del duelo. en donde se liberaba de cualquier responsabilidad penal a los implicados, ¿no? A los implicados. Si eran como un acuerdo entre ellos dos ese duelo, entonces no había una responsabilidad penal, porque entre los dos habían quedado de acuerdo en que iba a haber un duelo. Así es. Sin embargo, la ley decía, es que, ok, ustedes dos quedaron, pero la ley es esta. ¿No? Así Entonces, Sí, es un homicidio. ahí había un problema porque, bueno, dos caballeros habían quedado en duelo a muerte, uno quedaba muerto, otro quedaba vivo. Y Así es. muchas veces era por el honor de la mujer. Sí, y déjame decirte que hubo, según lo que leíamos, hubo una ocasión, o no, supongo que varias, en que en un duelo a muerte una persona rehusaba ese duelo y entonces después tenía que ver en sociedad cómo le hacía o qué hacía para poder satisfacer el coraje o la indignación de la sociedad por haber rehusado ese duelo a muerte. O sea, era como muy vergonzoso. Era ¿no? muy Hubieran dicho vergonzoso que no. alguien le dijera, oye, te reto a muerte, y dijera otro, no, Yo paso. yo paso. Hay no, un chiste, espera. hay un chiste relacionado con eso, porque no lo voy a contar porque es bastante grosero, pero sí, no le sacaban al duelo. Sí, y entonces tenía que ver con la sociedad cómo poder resarcir la ofensa que le hizo a la sociedad. Sí, el honor No haber tenía un gran participado. valor. Exacto. Incluso había muchos contratos que se sellaban con la mano, al honor, a la palabra. Pues sí, era la palabra, La palabra del honor. Claro. Era la palabra del Bueno, honor. y otra cosa interesante, por ejemplo, había la compañía de fonógrafos, ¿te acuerdas que me platicaste? Ah, sí, cómo no. Cuéntame, ¿qué pasaba ahí con los fonógrafos antiguos, que era donde se ponían los discos, los pocos discos que había? Fíjate que llegó estas compañías de fonógrafos precisamente de Europa, llegaron ellos a ofrecer sus productos y los anuncios eran muy curiosos porque te vendían el fonógrafo de diferentes marcas, no eran muchas, eran 2, 3 marcas diferentes, pero te ofrecían un paquete. Entonces te decían, compra tu paquete y en la compra de tu paquete te voy a ofrecer un disco de la banda de policía, de X grupo, pero no eran, ¿qué te puedo decir? Grupos comerciales, ¿sí me entiendes? O sea, no había ni los grupos que ahora conocemos de No, no se banda, grababan las ni de orquestas, rock, no se obviamente grababan no la se grababa. marcha, haz de cuenta que la Pero banda era de el policía. La marcha era de la banda policía, la banda de los laminadores, etcétera, ¿no? Entonces ese era tu paquete y eso era lo que escuchabas, porque aparte pues no había mucho. Te llevabas 5 discos con tu fonógrafo. Así Y es. eran los que podías oír porque seguramente no había mucha venta. No, de no se discos. grababan muchos. Pocas Ok. son de los pocos que grabaron era Caruso. Caruso grabó en su... Caruso grabó buenos discos y, buenos, y los cómo no. pusieron a la venta. Y- Bueno, sí, dime. Sí, ¿no? Y en tu paquete con tu fonógrafo, pues tus discos de no sé ahora qué tan grato sería escuchar la banda de policía, ¿no? Pero Pues no necesariamente sería así interesante. Fíjate que también en ese tiempo, más o menos 1890 y tantos, ya anunciaban a la agencia de inhumaciones Galloso, Eusebio Don Galloso, Eusebio Galloso. y dice que ellos tenían el servicio de cajas mortuorias, servicio fúnebre por ferrocarril, recaudación del muerto, arreglo del muerto y todo lo que fuera necesario para Para el las muerto. pompas fúnebres. Ujú. Pompas fúnebres, que no son Así las es. pompas de jabón ni lo que se están No, imaginando. son- son las pompas fúnebres. las Así mangas es. del muerto. Bueno, y hay un anuncio muy interesante que dice que defunción, en el anuncio de defunciones dice, tenemos el pesar de anunciar que antes de ayer ha fallecido en esta capital casi repentinamente el señor don Jesús Anaya Hermosillo, natural de Jalisco, que desempeñó
lealmente varios cargos públicos y perteneció al último Congreso Constituyente. Era patriota, sincero y desinteresado, liberal consecuente y firme en sus principios, virtuoso padre de familia y amigo inmejorable. Séale la tierra leve. ¿Qué tal? Pero qué interesante, casi de repente, no de repente, casi de repente. Casi de repente, casi o sea, de repente, no de seguramente repente. por ahí había una enfermedad que tuvo o algo, pero fue casi de repente. Casi de repente, es importante, que no fue de repente. Les dio tiempo de llorar y todo eso. Así, les dio tiempo de llorar. De las plañideras. Fíjate que ya por último me gustaría platicarles que en este periódico tan antiguo que tenemos, hablan de un matrimonio aristocrático y lo narran así como que dices, ay, qué aburrido, cómo hablan. Pero lo importante es que están poniendo la historia de este matrimonio aristocrático, cómo fue la fiesta, quiénes fueron y hasta qué les regalaron. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado, no, pero no te dicen ahora le regaló tal cosa, ¿o sí? Pues vas No, a la pero mesa de hay una regalos. mesa y de ahí regalos, está. ¿de qué la Ahí van a los dar? ves. Bueno, fíjate lo que dice. Claro. Ya con esto y nos vamos. O si quieren decir algo antes de irnos, váyanlo pensando. Dice, un matrimonio aristocrático. Con verdadera pompa y gran solemnidad tuvo efecto en la iglesia de Santa Brígida el matrimonio de la señorita María de las Mercedes Berriozábal con el señor ingeniero don Alfredo Fernández Castelló. El templo presentaba un aspecto muy artístico por el adorno que se había puesto para acto tan lujoso, y dio a los novios la bendición nupcial el delegado apostólico, ilustrísimo señor doctor don José Ridolfi, siendo padrinos de este acto el señor licenciado don Justino Fernández, ministro de Justicia y padre del novio, y la señora Adela Fernández Castelló de Murphy, y el general don Pedro Rincón Gallardo y la señora Adela O. de Berriozábal, la madre de la desposada. Durante la ceremonia, una buena orquesta interpretó la invocación de una canción hermosísima cantada por el señor Alfonso García Abello, un reconocido artista y profesor de canto. También se tocó la marcha nupcial por la orquesta y más tarde la marcha pontificial. Por la tarde tuvo efecto el matrimonio civil, firmando el acta como testigos la señora doña Adela Ortiz de Berriozábal, madre de la desposada, y el señor licenciado don Justino Fernández como padre del novio, y los señores general don Porfirio Díaz, el licenciado José Ives Limantur, Ramón Corral, general Pedro Rincón Gallardo, Felipe Berriozábal Madrid, Enrique Ortiz y Felipe Jorge Berriozábal. Luego dice, todo de cuanto más distinguido brillaba en la alta sociedad mexicana asistió a esta ceremonia nupcial por el rango distinguido que ocupan las dos familias de los dos cónyuges. Excusado es decir, los magníficos regalos que tuvo la hoy señora de Fernández Castelló, entre los que se encuentran los siguientes: el señor presidente de la República, general don Porfirio Díaz, y su señora esposa, doña Carmen Romero Rubio de Díaz, un hermoso centro y dos artísticos jarrones de cristal. El señor ministro de Justicia, don Justino Fernández, y señora, unas perlas y brillantes. El señor general, don Pedro Rincón Gallardo, y señora, un relojito de brillantes y servicio de plata. El señor vicepresidente de la República, don Ramón Corral, y señora, una estatuita. El señor teniente coronel, don Porfirio Díaz, hijo, y señora, una sombrilla de puño y nácar. Y así se siguen con una lista interminable de los regalitos que le fueron dando cada uno de los prestigiados asistentes a esta ceremonia. ¿Cómo ven, Nada ha cambiado. ¿Verdad? Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. El boato sigue. Bueno, ¿algo más que quieran decir ya para despedirnos? Pues yo sí quisiera concluir agradeciéndote, Tere, Alf, la invitación al programa. Y algo interesante es que, aun cuando fue el siglo XIX, la segunda parte, con el sello de don Porfirio, sí hubo avances en lo económico, sí hubo avances en lo político. Lamentablemente no hubo avances para la mujer. La mujer siguió estando a la sombra del hombre, cosa que en mi personal punto de vista no debía de ser. Los países deben crecer en forma unida, tanto hombres como mujeres, en una igualdad de géneros, ¿no? Yo sí, esa parte sí le reclamo a don Porfirio, ¿no? El hecho de no crecer como sociedad.
Así es. Solo hubo una mujer que era médico y era una mujer de recursos que pudo estudiar, fue la primera médica en México, ¿no? Pero sí, esa parte como que queda de ver. Y como decimos, nada ha cambiado, ¿no? Seguimos peleando por la igualdad, seguimos peleando por la aceptación, las mujeres siguen peleando por escalar puestos que deben tener por su capacidad. La ciudad se sigue inundando. La ciudad se sigue inundando. Los trenes se siguen descarrilando. Las fiestas se siguen dando en sociales. O sea, se cumple la ley sociológica, ¿no? Solo cambia la vestimenta. Los eventos siguen siendo los mismos. Qué interesante. ¿Tú, Alf, algo que quieras decir? Pues yo concluyo con dos cosas. Una, como decía Armando, van cambiando. Fue una época, yo diría, de mucho lujo, de mucho esplendor. La gente vestía bien, había cultura, les gustaba la cultura, les gustaba el teatro, etcétera. Hubo cambios muy, muy grandes. Empezó a crecer la ciudad tremendamente y eso es bueno. Lamentablemente en la cuestión social, pues creo que no ha habido grandes cambios. Creo que, como decíamos, casi por decir que seguimos igual o a lo mejor hasta peor, ¿no? En ese aspecto sí creo que no hemos avanzado mucho y pues nada más, esperemos que haya avances, que haya algún gobernante que llegue y que realmente logre poner fin a muchas cosas malas. Y pues muchas gracias, y gracias, Lorna, gracias a todos los que nos escucharon. Y pues dentro de 8 días seguimos con Leyendas de México para contar una que otra leyenda de estas misteriosas que sucedían en aquellas épocas. Gracias, Alf, gracias, Armando, y nos escuchamos, sí, con don Artemio. Nos escuchamos en 8 días. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.